Langosta Literaria. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Langosta Literaria? Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más. Estoy muy contento de estar en esta ocasión con Elizabeth Horan y con Elena Bazán. Vamos a platicar del libro Mistral, una vida, Solo me halla quien me ama, que es el primer volumen de una biografía sobre Gabriela Mistral, el primero de 3 volúmenes que integrarán esta biografía tan completa sobre la poeta, diplomática, periodista, educadora Gabriela Mistral, una biografía que nos revela un personaje interesantísimo, complejo, en fin, una escritora mucho más honda de la que quizás algunos de nosotros imaginábamos o conocíamos, lamentablemente era mi caso, pero que Elizabeth nos va revelando eso, como les decía, un personaje muy destacado en tantos ámbitos. Bueno, lo apuntaba ahora brevemente. No solamente fue escritora, bueno, además la primer premio Nobel de Latinoamérica, pero que también destacó mucho en el ámbito de la diplomacia, del periodismo, de la educación. Una mujer también cruzada por muchas contradicciones en su personalidad y en su trayectoria. Pero bueno, vamos a ir platicando un poco más de ella y nos da mucho gusto, bueno, que estén aquí tanto la autora, Elizabeth, como Elena. Elizabeth es escritora, es traductora, editora. Actualmente trabaja en la Universidad Estatal de Arizona y ha recibido distinciones de diferentes instituciones como la Organización de Estados Americanos y también del programa Fulbright, y nos da mucho gusto que esté aquí para platicarnos de su obra. Y está Elena Bazán, también es escritora, es editora, es gestora de proyectos editoriales, es autora de los libros Manual de Escritura Competitiva y también de El Acto de Nombrar, y nos da un enorme gusto que esté aquí para platicar con Elizabeth sobre su libro. Muchas gracias y mucho gusto por estar con ustedes. Muchas gracias, Romeo. Gracias a todas las personas que nos escuchan y una bienvenida nuevamente a Elizabeth, que está en nuestro país. No es la primera vez que visita México, pero hoy está aquí por algo muy especial, que es la presentación y conversación, como nos decía Romeo, de Mistral, una vida. Solo me halla quien me ama. Es un gran honor estar aquí en México, conocerles aquí en el edificio de Penguin Random y estar en la Ciudad de México, sobre todo la ciudad única en el mundo. No hay otra ciudad como esta, y celebrando a la Gabriela Mistral y conociendo lo que piensa el pueblo mexicano de ella en la actualidad. Y una ciudad que alguna vez, hace tantos años, abrazó a Gabriela, pero antes de pasar a la relación de Gabriela con México, que fue muy cercana, quiero hablar de ti, Elizabeth, y del trabajo tan fantástico que has realizado. Como bien decía Romeo, este es el primer tomo de 3 de una investigación que ha sido parte de tu vida desde hace muchos años. Gabriela es una compañera, y quiero que nos hables de algo muy poco conocido, que es tu trabajo, bueno, no el trabajo de Elizabeth, sino en general en la literatura, de la investigación literaria enfocada a archivos, ¿no? A los archivos personales, que es el gran caso de Gabriela Mistral, y al archivo literario. ¿Cómo fuiste a parar a este mundo literario? Pues la investigación en archivos es algo como puede ser una adicción, o hay un cuento breve o un libro breve por Jacques Derrida que se llama Mal de Archivo. Mal y de yo archivo. lo tengo, sí. El libro y el mal del archivo. Y no sé si es contagioso como un mal, pero lo creo que viene de pues, primero, antes que nada, de haber crecido rodeado de bibliotecas públicas, y de allá yo fui muchas veces como adolescente a la ciudad de Boston, que tiene una biblioteca pública de renombre en que tuvieran archivos, pero no tenía ninguna idea que una persona común y corriente podría entrarlas. Pero cuando me topé con el tema de Gabriela Mistral, y también estuve trabajando con la obra de otros poetas, Emily Dickinson, y me di cuenta que ambos tuvieran amplios archivos
y que el archivístico fue muy importante para conocer su poesía y sus actitudes sobre la escritura y sus cartas. Y que yo soy una adicta a las cartas y siempre me ha fascinado las cartas. Y para Emily Dickinson no es muy grande la diferencia en distancia entre una carta y un poema. Son a veces un poema sale en la mitad de una carta o el poema funciona como una carta, que las cartas y los poemas llevan dedicaciones y todo este asunto paratextual me fascinaba y lo encontré algo fácil, digamos, porque soy de Nueva Inglaterra y conocer a Emily Dickinson es como conocer el mundo de mis abuelos. Que mi abuelo trabajó en la industria editorial que publicó la Dickinson. Entonces, para mí era la cosa más natural pensar en ella. Y yo sabía nadie iba a darme un trabajo de profesora de español para enseñar Gabriela Mistral. Pero sí, podría hacerlo para lo de Dickinson. Y vamos a ver. Entonces, cuando hice la disertación doctoral, yo comencé de pensarme en cómo iba a tener acceso a los archivos de Mistral porque no son fáciles no fueron de acceso a nadie en aquel entonces. Había algunas micropelículas que fueron muy difíciles de usar. Yo fui a visitarlas varias veces en Washington, ciudad que no me gusta mucho. Pero por Mistral valía la pena el viaje. Lo hice para ir a la Biblioteca de Congreso. Y también llegué a conocer a Doris Dana. Y con eso yo postulé a una beca Fulbright que me llevó a Chile en el año 85. Año cuando supongo no había muchas personas buscándolo a vivir en Chile, que era durante el régimen de Pinochet. Y en Chile me dijeron que las máquinas de micropelícula no estaban funcionando. Y no sabía en aquel entonces un lema que me dijo un costarricense historiador un poco después. Y me dijo que se puede ver lo que quiere en un archivo latinoamericano, pero tienes que ser persistente y sonreír. Es verdad, es parte de nuestro código latino, ¿no? Sí. Y también esto me lleva a preguntarte, porque al paso de los años, el archivo literario y de cartas personales y de correspondencia pública, porque Mistral tuvo en sus cartas dos grandes, pues era dos personas, ¿no? La correspondencia íntima y la correspondencia pública. Al paso de los años se han abierto estos archivos y hay más acceso, se abren archivos personales de personajes que son parte de la vida de Gabriela, que tú abordas en este primer tomo. Ahora está mucho más difundida esta obra de Gabriela Mistral. Sí, y esto está gracias a la gran obra de Doris Atkinson, a quien yo conocí. Tuve la gran buena fortuna de haber conocido y trabajado con ella en el principio de este trabajo de trasladar los archivos a Chile. Y lo hace posible porque todo está digitalizado. Esta era parte de la visión, esa magnífica visión de Doris Atkinson, porque yo temía que algunas de las cartas iban a, si no desaparecer, serían escondidos, inaccesibles. Pero eso no pasó, que Doris Atkinson lo regaló al Estado de Chile en el custodio de la Biblioteca Nacional pero con la insistencia que todo sea digitalizado y de acceso a cualquier persona. Y si personas calificadas quisieran ver originales y no iba a donarlas, tenían que hacerlo de nuevo. Y cada país tiene, cada archivo tiene sus propias reglas, ¿no? Y con eso ella hizo la regla.
Claro, claro. Oye, y ahora pasemos del trabajo de Elizabeth al libro que has creado, el primero de 3, un trabajo de vida, como yo decía. Solo me halla quien me ama, es una frase fantástica, muy mistraliana, y esto me lleva a la siguiente parte. Recomiendo muchísimo la lectura de este libro, yo lo gocé, es una biografía, pero también es un acercamiento a la vida, es un acercamiento al contexto histórico y a la obra de muchos otros personajes, al quehacer de muchas otras personas muy importantes en la época de Gabriela Mistral, que pues trascendieron también después en la obra. Y quiero hablar de una selección de palabras, si me permites, del vocabulario Mistral de tu libro. Y ya me dirás si nos faltan o nos sobran palabras. Sobre Gabriela Mistral podemos decir, en este vocabulario: provinciano, rural, naturaleza, mestiza, liceo, escuela pública, carta íntima, recadera y mistraliano. Por favor, dinos, Elizabeth, así como existen estos adjetivos, es algo shakespeariano, ¿no? Y otros más, ¿qué podría definir que algo es mistraliano? Porque quiero que lo usemos más, ¿eh? ¿Me pasa la lista para meditarlo? Pues sí, el vocabulario mistraliano es bien escogido, que tiene una nota de 7 para hoy, para haber hecho esta lista. Provinciano. Bueno, hay una tendencia en la América Latina de apartar las provincias de la capital, ¿no? Sí. Y Gabriela Mistral era orgullosamente provinciana. Incluso que cuando ella podía escoger dónde, por toda su carrera consular, podía escoger dónde vivir. Incluso cuando vino aquí a México, podía escoger dónde vivir. Y no quiso vivir en el centro de la ciudad. Eso no era típico de los escritores de aquel entonces. Que siempre buscaban la metrópoli. Sí, buscaron París sobre todo, sí, y el centro Left Bank de París, pero aquí ella venía a vivir y se escogió vivir al lado de San Ángel en Mixcoac, y en una calle que no tuve números, porque no era precisamente suburbio, ¿no? Pero comienza la palabra suburbio. Entonces, ella siempre vive en la parte nueva de las ciudades, en las afueras y en la parte nueva, y en lugares que tenía buena movilización para escapar o para viajar, ¿no? Para ir, andar, para recibir gente. Ella le encantó recibir sus visitas, incluso cuando fue cónsul en el consulado. Entonces, pero el consulado, cuando podía escogerlo, siempre estaba en las afueras de la ciudad, y ella era orgullosamente elquina. Y el Valle de Elqui es un sitio muy especial, no tan solo en el corazón de los chilenos, pero tiene atributos que son únicos en el mundo, como la claridad del cielo. Tiene muchos observatorios científicos que construyen allá, porque el cielo es tan limpio que es parte de una reserva de cielo abierto, se lo llama, que he conocido mundialmente como lugar para estudiar las estrellas. Gabriela Mistral le gustó decir que ella estaba concebida, o sea que Lucila Godoy Alcayaga, su nombre de bautismo, fue concebida bajo las estrellas, o sea, en el aire abierto. Y ella era una mujer de naturaleza, en su poesía, en sus ensayos, en las reflexiones que hacía sobre los espacios, sobre los Andes, muy especialmente en esa etapa tan importante de su vida. Siempre estuvo la naturaleza, pero ahora voy a ir hacia Lucila Godoy, porque yo me considero una mistraliana de corazón. Siempre me ha gustado la figura de Gabriela Mistral. Su poesía fue la manera en la que yo la conocí, como muchas personas. Creo que es una entrada fantástica a su vida. Y lo que más me sorprendió de este tomo
fantástico. Tenemos 469 páginas de una investigación que te celebro, es asombroso tu trabajo. Y lo que más me sorprendió, porque lo que uno hace en una, y díganme si no es verdad, en una biografía cuando hay fotos, lo primero que haces es ir a las fotos. No sabes qué está pasando, pero tú quieres ver las imágenes. Y la primera foto habla de Lucila Godoy Alcayaga. Y yo dije, ¿quién es Lucila Godoy? Y luego me di cuenta de que es Gabriela Mistral. Cuéntanos de Lucila, por favor. Pues Lucila se nació en el pueblo de Vicuña, en una casa que su madre había heredada de su tía abuela, y era una casa compartida, y eso nos cuenta un poco interesante sobre su estatus en cuanto a situación de clase, que era una familia algo venido a menos, pero siempre provinciana. Y su madre, muy interesante eso, su madre sabía leer y escribir. Y también su abuela sabía leer y escribir. Y su hermanastra mayor también, y sus tías. Y en un tiempo en Chile cuando una mujer en 9 sabía leer y escribir. Entonces ella estaba rodeada entonces de mujeres, digamos, ilustradas. Lucila Godoy, por parte de su padre, pues la Alcayaga era de parte de su madre era una mezcla de vasca, decía en este área, y probablemente, dado su apellido, es casi cierto que ella viene de una mezcla de razas de ambos lados, de españoles, de vascos, y de la gente indígena. También se ha mostrado por la parte de su padre que tiene ascendencia africana, que tal vez iba a perturbar a algunos chilenos, pero el asunto es bien claro en los registros civiles y en los registros de las iglesias, que el abuelo de su padre está llamado mulato y todos sus hermanos también. Y la mulata de Guinea, que era la madre de ella, que ella, pues, pero sigo por los Godoy, que su padre era de la provincia de Atacama, que está al norte, que tiene el desierto más seco del mundo. Y el Valle de Elqui colinda con este clima, pero Elqui es parte del sistema de valles transversales, que es muy húmedo por causa de la lluvia que viene por los Andes y pasa por formar ríos que se van al mar, al océano. Su padre era poeta y había entrenado para ser cura a petición de su madre. Y su madre no quiso que quiso que su hijo iba a ser cura, y resulta que no tuvo vocación por eso, pero tenía buena formación en el seminario hasta que tenía un conocimiento del latín y el francés, y escribió poemas, algunas de las cuales había estado publicadas, y otras son canciones, porque era estilo payador, perteneció a este tipo folclórico, y sus padres se conocieron a través de la música, porque la madre de Lucila Godoy tenía una voz con mucho renombre de soprano, muy bello. Pues de las cosas que más me sorprendieron de tu investigación fue enterarme del nombre de Lucila Godoy, y en este primer libro, que son los 30 primeros años de la vida de Gabriela Mistral, tú nos hablas de la formación, de cómo se gesta esta maestra, también la vida docente de Gabriela Mistral, es muy importante en el tomo, pero me llama también la atención cómo nos hablas del personaje que no conocemos, porque Gabriela Mistral es mundialmente reconocido. Es una admiración genuina y merecida hacia ella, desde la literatura, la enseñanza, la diplomacia, desde movimientos feministas. Yo he estado en Santiago y yo volteo y está Violeta Parra, y del otro lado está
Gabriela Mistral, ¿no? Es un símbolo también dentro de los feminismos actualmente. Y me gusta mucho pensar que ella tomó una decisión de convertirse en la persona que quería ser, porque de Lucila Godoy, que además firmaba artículos como Lucía Godoy, que eran artículos más sobre enseñanza, porque ella publicó en muchísimos diarios en aquella época, y al mismo tiempo sus poemas ya los firmaba como Gabriela Mistral, a la par, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir, y por favor tú eres la gran experta, que ella pasó de generarse un seudónimo y una vida idealizada de Gabriela Mistral a una nueva identidad a partir de su nombre. Pues sí, es una buena pregunta eso sobre su nombre, porque ella nunca lo cambió de forma oficial, a diferencia de Neruda, que sí lo hizo oficialmente. Sin embargo, su nombre, a diferencia de los nombres que escogieron otras mujeres escritores de su época, de la clase alta, casi en la totalidad en Chile, que sus nombres fueron de una sola palabra y muy alegórica, como Isis, Shade. Sí, sí. Y no tenían ellos que poner un sobrenombre porque todo el mundo sabía su sobrenombre, que eran de los apellidos magníficos de Chile, de la gente linda. Pero ella tenía este nombre Godoy, un nombre cualquier. Entonces, ella eligió este nombre, Lucille, de Gabriela Mistral, después de un proceso de usar una variedad de seudónimos como alguien, íntima, alma, nadie era una, varias, y a veces tan solo sus iniciales. Resulta que cuando ella estaba enseñando en el por un tiempo muy breve en el Liceo de Niñas de La Serena, la despidieron del trabajo y creo que sus escritos habían causado controversia porque ella comenzó a trabajar con seudónimos precisamente durante este periodo. Entonces, ella hace esta combinación de nombres Gabriel por ser el arcángel, el mensajero de Dios, pero también Gabriel en hebreo significa un hombre, o una traducción más bien completo, Dios es mi hombre fuerte. Entonces tiene Gabriel o Gabriela por su primer nombre y tiene Mistral, debiera haber escogido Teral, ¿no? O el nombre del viento muy fuerte que anda por él, que destruyendo todo que está en su ruta, pero escogió Mistral, que es el mismo viento, pero que está en el sur de Francia. Y en un tipo de homenaje a Federico de Mistral, que era sumamente provinciano y campeón de la lengua de Provence, y también un premio Nobel. Y ella conoció quiénes fueron los premios Nobel aquí, aún en la provincia de Coquimbo, donde las provincias, quiero reiterarlo, que las provincias tenían mucha cultura. Tenían 14 revistas. Imagínense eso. No era un lugar sin cultura, pero es que ella podía conocer el mundo y aprender del mundo por medio del periodismo. Y esto nos lleva a hablar, si te parece, de la educación. Porque en el primer tomo tú nos hablas sobre no solamente su trabajo como maestra, los 3 liceos principales en donde participó. Además, Gabriela se mudó por todos lados también persiguiendo escuelas y espacios y centros de enseñanza. Era una vocación en Gabriela Mistral. Entonces, cuéntanos un poquito sobre su visión como educadora, porque está muy ligado también a la conciencia social. Pues sí, su visión de educadora es a la vez muy única, muy particular y compartida por personas en otras partes del mundo. Y eso lo muy interesante, y ella estaba consciente incluso cuando estaba trabajando en Chile y antes de cuando se hizo famosa, estaba buscando otros educadores que compartían su visión.
Una parte de su visión de educadora era la importancia del aire libre, de trabajar en el campo como parte de la educación, trabajar la tierra, de volver a la tierra. Ella no tenía que volver porque estaba en la provincia, estaba allí, pero estimaba este trabajo y quería que la gente conociera algo del conocimiento muy importante que se recibe de forma folclórica normalmente, ¿no? Pero es muy importante, pues, en la educación hacerlo. Ella a veces llevaba sus clases para enseñarles en una viña. Era muy importante ahí recitar la poesía y estar afuera para hacerlo. Ella tenía entre sus correspondientes un uruguayo, poeta uruguayo, Alberto Nin Frías, que escribió un libro magnífico sobre el árbol, que era el libro que dio origen al Día del Árbol que se celebra por todo el mundo hoy día. Ella le escribió una carta cuando ella tenía 21 años, no era nada famosa, y describiendo el impacto que tuvo su libro en ella. Y se hicieron muy amigos, ella y Nin Frías, que se conocieron personalmente. Y Nin Frías la llevó a la poesía de Walt Whitman, que también es muy integral a la tierra, y a los poetas de Uruguay, modernistas, que él conoció personalmente. Entonces ella podía conocer su poesía. Es que su tema en la educación viene de su propio autodidacticismo, que ella había tenido. La educación formal que tuvo era de parte de su hermanastra, que era maestra rural, y con eso podría aprender mucho, pero tan solo hasta cierto punto. Y desde allá se fueron a lo que yo pienso en los periódicos como si fueran su biblioteca. Y tuvieron bibliotecas muy grandes, y también los masones tuvieron bibliotecas, y tenía acceso a ellos. Entonces, el autodidacticismo y la imagen, podríamos pasar todo el día hablando de su teoría educacional. Claro, yo tengo aquí una selección solo para que quien nos escucha se dé una idea y se interese y vaya y busque, porque hay mucha información sobre Gabriela Mistral, empezando por tu magnífico libro, Elizabeth. Algunos títulos de ensayos sobre educación son El elogio del niño, Pasión de leer, Elogio del libro, Sobre el oficio, La escuela al aire libre, Maestros rurales, La maestra rural, La instrucción de la mujer, La unidad de la cultura, ¿no? Entonces, esto creo que puede introducir a quien nos escucha esta otra faceta de Gabriela Mistral, que además fue una maestra muy admirada. Voy a leer, te voy a citar, Elizabeth, ahora sí, enfrente de ti y con tu permiso y bendición voy a citar a Elizabeth. Ella, Gabriela Mistral, tuvo muchos seguidores también como docente en la época. Y cito, en los Andes causa expectación. Entre las alumnas provoca sentimientos contrarios. Unas la admiran en el acto y otras se resisten a admitir su desaliño, su carencia de coquetería que altera un firme concepto femenino. Sin embargo, la mayoría escribe luego con su gran letra grande y redonda, que parece no caber en ninguna página. Se despreocupa de la vestimenta y procura hablar con su voz. Las clases de castellano las hace con un brío y un interés que deja huella. Gabriela Mistral deja huella siempre. Sí. Era inolvidable y impresionaba a cada persona que la conoció. Donde quiera ella se iba, atraía turbios. Cuando llegué aquí a México, el fotógrafo Eduardo Weston la veía de una distancia en una ceremonia y escribió en su libro de notas que él quisiera fotografiarla porque tiene una buena cabeza. Está hecha para hacer estatuas, pero a ella no le gustó que le hicieran estatuas de ella. Oye, Elizabeth, y ahora justo que hablas sobre esta capacidad que tenía Gabriela para dejar huella, y bueno, viendo que se nos está pasando rapidísimo el tiempo y querías que leyéramos un poco de poesía, no quería que dejáramos de platicar sobre la relación de Gabriela Mistral con México,
porque además de que seguramente será muy interesante para todas las personas que nos escuchan, creo que también esta relación que tuvo Gabriela con México nos habla de una de las características muy distintivas de la personalidad de Gabriela, que era su determinación, porque además de que tiene que ver con su faceta como diplomática, pareciera que Gabriela había decidido ser la amiga oficial de México, parece que se lo había impuesto como objetivo y lo logró, pues, ¿no? Y consiguió ser amiga muy cercana, bueno, sabemos de Vasconcelos, también tuvo una relación importante con Alfonso Reyes. Si nos pudieras platicar un poco sobre esta relación con nuestro país. Pues tuvo muchos amigos mexicanos, amigos y amigas mexicanos. Cuando llegó acá en 22, ella se puso a conocer todo México con Palma Guillén sirviendo de guía y lo hizo, creo. Y ella conoció entre profesores, educadores, aparte de Vasconcelos, que era educador y político, que ella conoció la educadora Ana Torres, que era la fundadora de la escuela Granja, que estaba en un barrio pobre y que tenía una granja allá, y eso fascinaba a mis trabajos. Y ella se fue allá 2 veces y escribió de ello para la prensa mundial. También ella conoció, pues, sus secretarias, porque tenía varias, fueron mayormente maestras que trabajaron por ella por un rato. Hay secretarias que tuvieron que la ayudaron por un rato y Palma Guillén funcionaba como el gerente de esa corporación. De esa corporación es la palabra precisa. También ella trabajó en una edición de poesías y cuentos que no es muy conocido en Chile y tampoco en México y es muy importante. Están lanzando una nueva edición esta semana que se llama Lecturas Clásicas para Niños, que ella hizo con 2 de los poetas de los contemporáneos, ¿sí? Con Salvador Novo y con Javier Villaurrutia. Y Palma Guillén, los 4, y con dibujos magníficos de Roberto Montenegro, todos hombres disidentes sexualmente. Sí. Y este libro es lindísimo y cuando se hacen las listas de los libros de Mistral, no que se lo incluyen, pero es una antología de literatura mundial. Y muestra la inmensa cultura que ella tuvo y también que Vasconcelos aprobaba. El que decía que quisiera hacer ediciones de la Ilíada y entregarlo a todos los mexicanos, ¿no? Y la Odisea y entregarlo a todos los mexicanos. Y ella incluía en esta antología cuentos del este, del Oriente y secciones de la Bhagavad Gita, y es una antología muy adelantada de su tiempo. Entre los otros mexicanos, sí ha nombrado Reyes, importantísimo. Era su mentor en la diplomacia. No era nadie mejor para eso. Fueron muy buenos amigos. Ella hizo tan solo 2 nominaciones al Premio Nobel en su vida, porque tenía derecho de hacerlo, y él era uno de ellos, era el primero. Y también conoció a González Martínez, el diplomático, y ella lo conoció por carta primero, como es el caso en casi todas sus amistades. Se conoció en carta primero, pero se conocieron en persona en Santiago durante una época de mucho cambio, revolución casi, en Santiago. Y ella se fue de Temuco a Santiago por tren para empujar a sus amigos a visitarle a él, porque cuando México había reestablecido su cuerpo diplomático, es muy complicado para un país. ¿Después de la revolución? Sí, muy complicado para un país con embajadores revolucionarios obtener la reconocimiento, ¿no? ¿Quién quiere reconocer ¿Quién gobierno quiere reconocer la revolución? Pero Alfonso Reyes era muy doctor en eso. Pero sí, González Martínez
llegó a conocer algunos de y también ella llegó a conocer a Antonio Castro Real. Y en México era amigo, ella muy buen amigo fue Carlos Pellicer, que su epistolario es muy amable y muy agradable, porque ella escribe a Pellicer para dar un recado a Vasconcelos. Él sirvió como recadero a Vasconcelos, pero también ella lo estimaba. Ella y Pellicer trabajaron juntos para llevar el político Aya de la Torre de Perú a México porque estaba perseguido y echado de su propio país para establecer el APRA, que establecieron aquí en México, que era el primer partido político peruano, pero era realmente latinoamericano. Es un incidente muy importante que ellos lo hicieron en la cocina de Gabriela Mistral en Michoacán, Mixcoac. Entonces, ¿hay más? Claro, claro. Oye, Elizabeth, pues antes de cerrar y de contarles dónde pueden conseguir el libro Mistral, una vida, solo me halla quien me ama, por favor, dinos uno de los aspectos también muy importantes de la vida de Gabriela y que acerca a mucha gente a su obra y a su historia de vida. Ella es reconocida como la madre queer de la nación. ¿Por qué? Pues el lema, o sea, el título que hizo Licia Fiolmata, una puertorriqueña académica de Estados Unidos, es buenísima porque tiene tantos sentidos. Y no hay que olvidar, más allá de la madre queer, que es de la nación. Y ella está hablando de lo que el Estado chileno hizo de ella. Después, pues, durante la vida con su complicidad y después de la muerte, y que este ha persistido en formas bien extrañas, pero sí ha persistido. Y es como una forma de representar el país como una madre y ser la madre de los que no tienen madres o que quieren una madre idealizada. Por ser virgen, la mayoría de las madres no son vírgenes, que yo sepa. Y en tiene una connotación religiosa y también tiene una connotación republicana en que ella está pariendo los ciudadanos. Hay un mural en el centro, el ombligo de Santiago, al pie del Cerro Santa Lucía, en que ella está vestida como si fuera una cura, un papa, ¿no? Pero no tiene senos, está totalmente plano su frente, y vienen hacia ella un grupo de chicos indígenas desnudos. Y ella está recibiéndolos para procesarlos y hacerles ciudadanos. Y es una madre queer de esta nación porque ella seguramente, pues como muestro en este libro, tenía cartas íntimas, no tan solo con Doris Dana al final de su vida, pero cultivó el género de la carta íntima dirigida a las mujeres desde muy temprano. Y también tuvo sus relaciones íntimas con Laura Roddick durante este periodo, que no tenemos la misma evidencia, digamos, dura que tenemos en el caso de las cartas que han sobrevivido entre Mistral y Doris Dana, pero sí tenemos la evidencia de que Laura Roddick fue queer y que Gabriel Mistral conoció eso. Y bueno, no tuvieron ellas la privacidad. Ellos tenían que estar muy cuidadosas. No decimos lesbiana, no era la mujer lesbiana de la nación, porque la palabra no existe en la prensa chilena aquel entonces, ni tampoco la palabra homosexual existe. Y yo he buscado en los bases de datos históricos y no existe.
Bueno, tú en este libro hablas, y cito, de la identidad fluida y no binaria de Mistral. Entonces, quien quiera saber más... Excelente. Aquí está. Te digo, yo te estudié, yo leí muy interesada. Cualquier persona que quiera acercarse a Gabriela Mistral, a una época como la que ella vivió, este primer tomo son los primeros 30 años de vida, pero vienen otros 2 tomos. Así es. ¿Cuándo, el segundo tomo, cuándo estimas que saldrá? Pues... Estás Sí, escribiéndolo, ¿no? Sí, lo tengo. Yo tengo la mitad escrito en castellano y la segunda mitad, o sea, llega hasta el año 1930 y quiero llegar una década más para terminar con cuando ella sale a Brasil 3 semanas antes de cuando los nazis invadieron a Francia. Entonces, yo creo que si tengo suerte, lo termino el borrador al final de este verano, si tengo suerte, seguramente antes del final del año. Y con todo el proceso editorial sería en el próximo año. En el próximo año, perfecto. La estaremos esperando. Sí, sin duda, con muchos deseos. Elena, ¿quieres que nos despidamos con un poema? Creo que tenías uno en mente, ¿no? Sí, esta fue una propuesta. Elizabeth y yo conversamos, traje una selección y ella escogió el poema con el que cerramos el día de hoy, porque si vamos a acercarnos a Gabriela Mistral, que sea en sus propias palabras. Sí, un poema en que está hablando del cuerpo de la mujer en una forma en que los hombres, que era tabú a los hombres hablar de la mujer embarazada. ¿Te lo paso? Sí, por favor. La hermana. Hoy he visto una mujer abriendo un surco. Sus caderas están henchidas, como las mías, por el amor, y hacía su faena curvada sobre el suelo. He acariciado su cintura, la he traído conmigo. Beberá la leche espesa de mi mismo vaso y gozará de la sombra de mis corredores, que va grávida de gravidez de amor. Y si mi seno no es generoso, mi hijo allegará al suyo, rico, sus labios. Esta es Gabriela Mistral. Gracias. Elizabeth, Elena, muchas gracias por esta conversación. Fue, creo que realmente una manera espléndida para empezar a abrir boca con este libro. Seguramente todas las personas que nos han escuchado se quedarán con muchísimas ganas de leer Mistral, una vida. Solo me halla quien me ama, el primero de los 3 volúmenes que integrarán esta biografía completísima sobre Gabriela Mistral, un personaje de verdad muy interesante, muy complejo, mucho más, digamos, con muchas más capas y dimensiones de las que a veces conocíamos, y que de alguna manera, ayer lo decías, Elizabeth, en la charla que tuvimos con las amigas de los clubes de lectura, de alguna manera representa el momento histórico y la historia de Latinoamérica, pues no muchas de las contradicciones que atraviesan a Gabriela Mistral son también las propias de nuestro continente, y bueno, los invitamos a que se acerquen a la lectura de Elizabeth Horan, y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias a ustedes, Romeo, Elena. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.